Muy buenas tardes, bienvenidos a Diálogos de Infodemia, una producción del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano para detener las noticias falsas y cortar la infodemia. Hoy hablamos de un tema que es muy interesante, de trascendencia en nuestro país y también un tema histórico. Se trata de la consulta popular. Nunca en la historia de este país, en la historia democrática de este país, se había realizado una consulta popular, lo que conocemos como democracia participativa. Y también parece que nunca nadie que sea demócrata se había puesto a la democracia, opuesto a la democracia, como ahora hay quienes se oponen en los medios de comunicación, las redes sociales y, por supuesto, por las calles. De las noticias falsas sobre la consulta popular, de las falsas narrativas, de la desinformación que se está generando en redes sociales y en medios de comunicación, hablaremos con los activistas Omar García y Ponce Tello de León. También nos va a acompañar el periodista Genaro Villamil. Pero antes de entrar a este tema, a esta discusión, a esta charla, vamos a ver un video que nos ha preparado el equipo de noticias de Canal 14 que habla a propósito de lo que están haciendo las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil para informar al resto de los ciudadanos a propósito de la consulta popular. Vamos a verlo, regresamos con el desmentido de las noticias falsas de la semana, que serán las más importantes y muy breve, y después entramos a esta discusión sobre la consulta popular 2021. Regresamos. Ciudadanos recorrieron diversas plazas y calles para informar a la población sobre la ubicación de las mesas de votación. Estamos en esta mesa de difusión, en esta mesa difundiendo la información a las y los vecinos de todas las alcaldías para que se tengan la información y la compartan. Es una propuesta de consulta sin antecedentes, histórica. Tenemos la misión de trabajarla. Tengo una hija de 8 años y tengo el peso del Fobaproa y todo lo que vamos a estar pagando. Esa es una de las tantas razones por las que estamos impulsando esta alcaldía y lo estamos haciendo con mucho gusto. Un grupo de activistas protestó frente a la sede nacional del PRI para llamar a participar en la consulta. Este domingo 1 de agosto vamos a la consulta popular y venimos hasta su casa para decirles que los vamos a encarcelar por rateros y saqueadores de nuestra nación. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, ciudadanos y activistas se reunieron en un mitin en la Plaza Hidalgo. Que va a ser nuestro primer ejercicio de este tipo en la historia de este país. El 1 de agosto, como pueblo de México, vamos a marcar un precedente de que la democracia ya no la vamos a volver a ver como un tema de ir cada 3 años, elegir pseudo representantes populares que no les interesaba el pueblo ni la democracia. Lo único que les interesaba era poder llegar a esos espacios de gobierno para poder llenarse los bolsillos. La promoción y difusión de este ejercicio culminará esta semana. El próximo domingo las y los ciudadanos podrán salir a emitir su opinión sobre si están de acuerdo o no en que se lleven acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas de exmandatarios. Con información de Luis Francisco Soto, Canal 14. Ahí tiene usted la ciudadanía organizada convocando a la consulta popular 2020-2021. Vamos rápidamente con el desmentido de las noticias falsas de la semana. Y es falso que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso otorgar el Premio de la Dignidad al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Este tema es muy importante porque una senadora en funciones publicó esta noticia falsa, esta afirmación, y pues para desmentir tenemos el video de la declaración del presidente. Vamos a ver este video. Que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el Premio de la Dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia.
Ahí lo tiene usted, el presidente de la República convocando al Premio de la Dignidad para, textualmente, el pueblo de Cuba, no para el presidente de esa nación. Y aquí recordar siempre la definición de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU en general sobre la infodemia. Es mover noticias falsas con intereses personales o de un grupo de interés. En ese sentido, pues queda claro, es evidente que se promovió o se intentó promover esta noticia falsa después de pues el evento que el gobierno de México realizó rodeado de 33 cancilleres para conmemorar el natalicio de Simón Bolívar el Libertador. Seguimos con el desmentido de las noticias falsas. Es falso que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum gastó 25 millones de pesos para amueblar su oficina en 2019. El gobierno de la Ciudad de México desmintió la información y aclaró que el presupuesto ejercido por la jefatura de gobierno en el ejercicio 2019 en el capítulo 5000, es decir, bienes muebles, inmuebles e intangibles, fue por un monto de 1.431.477 pesos con 47 centavos, tal como se reportó en la cuenta pública 2019. Estos documentos son públicos. Falso video de ataque a mujer en la Ciudad de México. En redes sociales y medios de comunicación digitales circuló un video donde se observa que una mujer es atacada para despojarla de sus pertenencias, afirmando que el video fue tomado en la Ciudad de México. La información es falsa. Los hechos ocurrieron en Guatemala. La Policía Nacional Civil de ese país informó que la detención de uno de los agresores. Alerta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México sobre sanciones por certificados falsos de vacunación contra COVID-19. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que se detectó la expedición de certificados apócrifos de vacunación en calles del centro histórico. Ya sabe usted, no compre certificados falsos, mejor vacúnese. Falso que la titular de la Secretaría de Educación Pública tenga COVID-19. En medios de comunicación circuló la versión de que la titular de la Secretaría de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez, se mantenía aislada al dar positivo a COVID-19 luego de haber tenido una reunión con el gobernador electo de Zacatecas, David Monreal Ávila. La información es falsa. Juan Ramón Flores, director general de comunicación social de la SEP, informó en su cuenta de Twitter que la titular de la dependencia se encuentra, cita, bien y trabajando. Fin de cita. Alerta COFEPRIS sobre venta de prueba rápida contra COVID-19. La Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, detectó la comercialización ilegal del producto Exium Health, promocionando como prueba serológica para determinar la presencia del coronavirus. La comisión hizo un llamado a no adquirir este producto, ya que el uso de estas pruebas representa un riesgo para la salud. Falso que la vacuna CanSino no es efectiva contra el coronavirus. En medios de comunicación se difundió que la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica CanSino no es efectiva para proteger a la población contra el virus. La información es apócrifa. El laboratorio precisó que tras la fase de ensayos clínicos demostró una efectividad del 65% para evitar la enfermedad sintomática y 90% para prevenir los cuadros graves del padecimiento. Recuerde, la mejor vacuna es la que hay. Falso que la vacuna contra COVID-19 cause impotencia en los jóvenes. Esta es una noticia falsa que ahora está circulando bastante en las redes sociales, puesto que se asegura que la inoculación contra coronavirus causa alteraciones sexuales entre la juventud. El doctor Jorge Rosendo Sánchez Medina, presidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, señaló que la información es falsa. Falso que empresas estén organizando jornadas de vacunación. En redes sociales se difundió que diversas empresas de Guadalajara convocaron a la población a registrarse para la aplicación del biológico contra la COVID-19. La información es falsa. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, desmintió la publicación y subrayó que es una labor del gobierno estatal y federal, por lo que es una irregularidad que ya investigan autoridades de salud del estado. Hasta aquí el resumen de las noticias falsas. Le doy la bienvenida a Omar García, activista. Omar, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Infodemia. Bienvenido, Omar. Y también recibo con muchísimo gusto a Ponce Tello, activista, promotor de esta consulta popular. Ponce, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a ustedes.
Pues muchas gracias por estar y también recibo con muchísimo gusto a Genaro Villamil. Genaro, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Tenemos un problema con la imagen, pero en un momento usted que nos acompaña podrá ver a Genaro Villamil. Mientras tanto, vamos a ver un video que preparó el equipo de Infodemia sobre las líneas infodémicas, las líneas de desinformación que se han movido en redes sociales y en diversos medios a propósito de la consulta ciudadana. Vamos a verlo y regresamos con Omar Ponce y por supuesto Genaro Villamil para analizar estas noticias falsas y este intento de desinformar. No, estamos haciendo... Infodemia registró un nuevo movimiento infodémico cuyo objetivo, a partir de su contenido, es desacreditar la consulta popular que se realizará el 1 de agosto de 2021, pues en redes sociales, internet y medios de comunicación se han difundido noticias y argumentos falsos y falaces en contra de este ejercicio de democracia participativa consagrado en la Constitución. Se ha argumentado que la consulta popular es ilegal, un razonamiento falso, ya que la Constitución mexicana en su artículo 35 mandata que son derechos del ciudadano, entre otros, votar en las consultas populares. Además, este ejercicio democrático está reglamentado por la Ley Federal de Consulta Popular, reglas que ha cumplido la Consulta Popular de 2021 a cabalidad y no puede tratarse de una actividad ilegal, pues incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación redactó la pregunta que se hará a los ciudadanos en esta consulta. Otra de la narrativa que se intenta construir contra la consulta popular es la que asegura que la ley no se consulta, pues la afirmación parte de una lógica falsa que sugiere que esta consulta propone examinar o modificar la ley, a pesar de que la Ley Federal de Consulta Popular en su artículo 11 establece los límites y las materias que no podrá ser objeto de consulta popular. Por ejemplo, derechos humanos, tratados internacionales o los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución o la materia electoral. Esto quiere decir que cualquier otro ámbito legal fuera de los señalados anteriormente sí pueden ser materia de consulta y por lo tanto, la ley sí se consulta. Pero concretamente, la consulta popular del 1 de agosto no plantea poner a consulta una ley, sino preguntar si se está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Por último, también se ha señalado que la consulta popular se trata de un capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una vez más estamos frente a un argumento falso. La consulta popular fue impulsada por distintas organizaciones ciudadanas, entre ellas el colectivo Juicio a Expresidentes MX, que recolectó más de 2 millones de firmas para llevar a cabo la consulta. Y aunque esta consulta se realizará a partir de una petición presentada por el presidente el 22 de octubre de 2020, la Cámara de Diputados resolvió la procedencia de esta y el 1 de octubre de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la pregunta. Por lo tanto, es falso que la consulta sea un capricho del presidente de la República. En todo caso, se trataría de un ejercicio en el que participaron millones de ciudadanos, los 3 poderes de la Unión y uno de los organismos autónomos más importantes del país como el INE, quien por mandato constitucional será el encargado de organizarla. Ahí tiene usted algunas de las líneas conductoras de la infodemia en torno a la consulta popular, que es ilegal, que la ley no se consulta. Pero vamos a ver qué nos dicen las personas que han estado llamando a la consulta y que en parte pues son, por utilizar alguna palabra, cómplices de la consulta. Omar, ¿por qué se dice que la consulta es ilegal y por qué la consulta no es ilegal? Pues pienso fundamentalmente que quienes lo dicen son las mismas personas que hace años llamaban a respetar la institucionalidad de nuestro país.
son los mismos que decían que los movimientos sociales no respetaban a las instituciones. Y hoy se toman esta postura de llamar a no votar porque es una farsa, porque es populismo, porque es un asunto del presidente, cuando en realidad, como bien lo mencionaba el reportaje, fue en inicio una iniciativa de la sociedad, una iniciativa que empezamos Ariadna Baena y yo ante el Senado de la República el 27 de agosto del año 2020, y que poco a poco fue sumando a más voces. Entonces, para nada es algo fuera de la ley, para nada es un capricho, es más bien un clamor de justicia de todo un país. Omar, has dicho que organizaste justamente tú esta colecta de firmas para llevarlas a la Cámara de Diputados y que se aprobara la consulta, que la consulta siguiera los senderos establecidos en la Constitución. En este sentido, ¿nos puedes platicar un poco cómo fue esa colecta de firmas? ¿Cuántas firmas juntaron? Porque es decir, ya hubo un proceso en el que la ciudadanía se interesó para que se hiciera la consulta. Sí, nosotros avisamos al Senado el 27 de agosto. El Senado nos respondió con una constancia de acreditación de nuestro aviso de intención de realizar una consulta. Nos dio un formato para empezar la recaudación durante 15 días, era lo que teníamos. Para el 15 de septiembre entregamos 77 cajas con alrededor de 2.5 millones de firmas. En lo que esto pasaba, el presidente de la República también mandó su propia iniciativa el 14 de septiembre. Lo hizo respaldando la movilización popular y lo dijo bien claro, en caso de que la ciudadanía no lograra las firmas, porque todavía no estaba claro si lo lograríamos o no. Las firmas provenientes de todos los estados del país pues estaban en camino, nosotros no teníamos tanta noticia de ellos y de ellas. Entonces llegaron el 14 y el 15 todavía estuvimos foleando en esas imágenes que ustedes pasaban, eso estábamos haciendo, separando las firmas, viendo cuáles eran válidas, haciéndole el trabajo al INE. Y todo esto, pues bajo iniciativa ciudadana, tienen que pasar por el filtro del Instituto Nacional Electoral. El INE tiene que acreditarlas. Por eso llegó antes la pregunta del presidente a la Suprema Corte, porque esa no tiene que pasar por ningún filtro. Cuando la nuestra llegó finalmente, el 10 de diciembre, la Suprema Corte dijo que ya no había materia para nuestra pregunta o nuestro planteamiento, porque ya habían aprobado una consulta popular. Entonces, ese ha sido el proceso. Nosotros empezamos una campaña de difusión a nivel nacional a partir del 1 de marzo. Hasta el día de hoy hemos estado saliendo a los estados. Yo en un ratito me voy a Puebla a seguirle difundiendo con comunidades que están pues dispuestas a participar el 1 de agosto. Muy bien, Tello, ¿hay un respaldo de la ciudadanía en esta consulta? Me parece que la ciudadanía de México entiende que durante las décadas anteriores ha sido demasiado el daño que ha padecido el pueblo mexicano. Me parece que están manifestando todas las personas que están saliendo a hacer activismo a las calles, que tienen sed de justicia, sed de participación ciudadana. Me parece que ese es el principal miedo de los grupos de interés que están enarbolando todas estas campañas de infodemia en contra de la consulta popular. El miedo a que la ciudadanía se dé cuenta que puede participar de forma activa en la democracia. El miedo a que posterior a esta consulta popular, la ciudadanía tome la política en las manos y decida involucrarse de forma más activa para modificar el rumbo del país a su conveniencia. Me parece que ese es el motivo fundamental de la enorme campaña de desinformación que está habiendo al respecto. Gracias, Genaro. Tu punto de vista sobre esta desinformación. Bueno, yo lo que estoy observando y sobre todo escuchando a Omar y a Ponce Tello es que lo que está desnudada es la infodemia de democracia que vivíamos. Es decir, hay una línea de argumentación de los guardianes de la transición. Los guardianes de la transición son aquellos que han dicho y han construido una narrativa en donde dicen que gracias a la alternancia del 97 primero y del 2000 con la llegada de Vicente Fox al poder, México empezó un proceso de democratización. Lo que estamos observando es que esos mismos guardianes están muy molestos, están muy furiosos. Digo nombres, está el señor José Woldenberg, que fue expresidente del IFE
sus alumnos que están ahora controlando el INE, básicamente Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y algunos otros funcionarios, que repiten una serie de argumentos cerrados y argumentos absurdos, como la ley no se consulta, el INE es el único que tiene la capacidad por el artículo 35 de convocar a la consulta y ni los medios ni los ciudadanos. Son más conservadores de lo que uno imaginaba. Y lo que está sucediendo es que desde el ejercicio ciudadano del año pasado, esto que refleja Omar, sin ninguna capacidad financiera, se lograron juntar 2.5 millones de votos y de firmas, o de firmas que eran votos, de los ciudadanos que participamos pidiendo el juicio a los expresidentes. La Suprema Corte hace esta pregunta barroca precisamente para no poner claramente la pregunta que los ciudadanos en agosto del año pasado firmamos diciendo queremos un juicio a los expresidentes. La pregunta de la Suprema Corte incluye esta demanda y la demanda está vigente y está viva. Pero además, lo maravilloso de este periodo es que también se sumaron la demanda de víctimas que están pidiendo la Comisión de la Verdad o comisiones de la verdad, la demanda de muchas otras colectivos y de ciudadanos que no solamente fueron víctimas de situaciones de violaciones de derechos humanos o de matanzas o de masacres, sino también de fraudes financieros como el Fobaproa. A eso es a lo que le tiene miedo esta élite política. No es a un asunto de que es una trampa de López Obrador o es una trampa del gobierno de la 4T. Es que pierden ellos el monopolio de la verdad, porque nunca la han tenido, sobre la democracia. Y ahí está la gran infodemia sobre la democracia que hemos vivido y la gran importancia de participar este domingo. Así es. Omar, Genaro ha tocado un tema que tú ya también habías comentado cuando dijiste estábamos haciéndole el trabajo al INE. En este sentido, ¿el INE está mostrando apoyo a la consulta? ¿Está haciendo su trabajo o no? No, nosotros a sabiendas de que el INE no iba a promocionar lo suficiente la consulta popular, es que iniciamos la campaña y los recorridos por todo el país. ¿Qué han significado estos recorridos? Reuniones, acuerdos, negociaciones con grupos sociales. Hemos logrado incluso que los zapatistas, los familiares de Ayotzinapa, familias de víctimas de personas desaparecidas en otros estados del país, talistas, sindicatos, organizaciones estudiantiles, feministas, manifiesten su interés por participar en la consulta. Esto no lo habría logrado el INE en sus 15 días de promoción que está haciendo en radio y televisión con sus spots bien chafas. Si alguien ha visto alguno de sus spots, pues, y eso que dicen, hoy salió Lorenzo Córdoba a decir que el INE ha sido el principal promotor de la consulta popular. No es cierto. 15 días no son suficientes. Además, por ser inédito el ejercicio, pues 15 días no serían suficientes. Entonces, por eso nosotros lo hicimos, y lo hicimos dentro del marco legal, porque tenemos el derecho de hacerlo, que sería una consulta popular sin la discusión del pueblo, sin el debate popular frente a la infodemia que derraman pues las élites. Tello, vamos con Genaro, que está aquí levantando la mano, y luego vamos con Tello. Claro. Solo para subrayar lo que está comentando Omar, es decir, la consulta popular ya en sí misma es una victoria de los ciudadanos. Claro. O sea, es decir, se hizo a pesar del INE, a pesar de la conformación del INE. Lo que hay que recordar es que el INE, como el IFE, se integró desde su origen en 1991 con las cuotas de los partidos políticos que se volvían ellos los que repartían las posiciones en el árbitro electoral. Pero era un árbitro electoral que estaba pensado no para los ciudadanos, estaba pensado para los partidos.
estaba pensado para la democracia representativa, es decir, para la que se ejerce cada 3 años o cada 6 años en elecciones federales o cada determinado tiempo en elecciones municipales y en elecciones de gobernadores en cada entidad. La consulta popular está desmantelando esa noción y eso es lo que les molesta y eso es lo que los tiene encabronados y eso es lo que los tiene además reaccionando de una manera ridícula. Tan ridículo como que el vocero, el jefe de comunicación del INE, me reclame a mí en mensajes privados que yo esté promoviendo la consulta como si fuera un juicio a los expresidentes. Es decir, se quieren volver hasta los guardianes de mis tweets o de los tweets de los ciudadanos y eso ya está reflejando el éxito de los ciudadanos, porque ni siquiera es el éxito del presidente de la República y mucho menos el éxito de la Suprema Corte. Es el éxito de quienes firmamos en agosto del 2020, a pesar de la pandemia, un recuento de firmas para demandar esta consulta, ¿no? Así es, y bueno, ya lo has comentado tú, lo ha comentado Omar. Tello, te preguntaría, en este esfuerzo del INE que se ancla en la Constitución y en la Ley General de la Consulta Popular diciendo que solo ellos pueden hacer promoción de la consulta popular, ya no digamos llamar a votar por una u otra opción, ¿ves, Tello, una especie de censura o atentado hacia la libertad de expresión? La última parte de la pregunta no la escuché claramente porque se cortó un poco. ¿Podrías repetírmela, por favor? Claro que sí, Tello. Te decía que si en este esfuerzo del INE por decir que ellos son los únicos, el INE es el único ente que puede hacer promoción de la consulta, ¿hay ahí una especie de censura o atentado hacia la libertad de expresión? Por supuesto que sí. Me parece que ni el INE ni ninguna institución tiene ni las facultades ni los elementos necesarios para coartar la libertad de expresión, como bien mencionas, de ningún mexicano, ni de ningún ciudadano en ninguna parte del mundo. Me parece además que ese es un reflejo claro de lo que mencionaba Genaro Villamil, del hecho de que temen la participación de la ciudadanía, puesto que históricamente es algo que no ha sucedido en México, es algo completamente inédito. Y antes de avanzar y desviándome un poquito, me gustaría recalcar algo que se ha pasado, que es uno de los caballos favoritos de los generadores de la infodemia, de los caballos de batalla favoritos de los generadores de la infodemia en relación a la consulta popular. Y hablo del hecho de que dicen que se trata de un desperdicio de dinero, argumentan que se trata de un despilfarro de dinero. Incluso podemos ver a Ricardo Anaya haciendo videos enlistando las cosas que según él se podrían comprar con esa cantidad de dinero, cuando no se toman el tiempo de aclarar que estamos hablando que ese dinero salió de lo que ya estaba presupuestado del INE. Y le hacen creer a la población que existió un presupuesto excedente que se pudo haber invertido en muchas otras cosas. A mí me gustaría mucho aclararle a todo tu auditorio que realmente es un dinero que ya estaba presupuestado para los gastos del INE, y que si no se hubiera invertido en llevar a cabo esta histórica consulta popular, se hubiera invertido en comidas lujosas, en motos Harley Davidson, en carros de lujo y en todos esos factores que utilizan generalmente para desperdiciar el dinero. Entonces es falso completamente que sea un desperdicio de dinero y me parece que poco han logrado intentando coartar nuestra libertad de expresión. Al contrario, a mí me parece que la personalidad del mexicano se siente desafiada por el INE y se anima un poco más a salir a participar y a salir a inmiscuirse en la vida política del país. Como un tuit que compartió Vicente Fox Quesada, igual de ridículo que los videos de Ricardo Anaya, en el que decía que en el 1 de agosto íbamos a conocer la cantidad de pendejos, con esa palabra, el expresidente de la República, que hay en México. Más allá de funcionarles ese tipo de estrategias, a mí me gustaría enviarles un mensaje. Nos funciona a nosotros y nos hace por una democracia participativa. Pues ahí está, Genaro.
para subrayar lo que dice el compañero Ponce Tello. El INE en este año, en este 2021, tiene un presupuesto base de 10,726 millones de pesos, de los cuales 7,861 millones fueron para organizar el proceso electoral federal. Para este proceso de la consulta popular están gastando 500 millones de pesos, que es la 20ª parte del presupuesto total federal. Que no sean miserables los señores como Ricardo Anaya, que no sea miserable un ex candidato presidencial, además acusado de recibir sobornos de Emilio Lozoya. Por eso no entienden a la ciudadanía. La ciudadanía hace este ejercicio de ecuación elemental, porque esos 10,000 millones del INE no son del INE, no son del señor Lorenzo Córdoba, es presupuesto federal. Y 500 millones, dice este señor Ricardo Anaya, que además recibe sobornos o recibió sobornos, es un exceso. No tienen madre en decir eso, sinceramente lo digo con toda esa vehemencia, y me gustaría que Omar argumentara un poco más. ¿Cuánto le costó a los ciudadanos en agosto del año pasado organizar las firmas, por ejemplo? Yo creo que ni llegaron a 10 millones de pesos. Omar, ¿cómo ves esto que ha planteado Tello en la mesa y que luego Genaro ha seguido? Sí, es interesante. Realmente, a diferencia justo de lo que decía, para hacer la diferencia entre partidos políticos y la iniciativa ciudadana, una consulta popular, ¿no? A diferencia de nosotros, a los partidos políticos les dan presupuesto para hacer sus campañas, para administrarse, para financiarse. Cuando un ciudadano, un grupo de ciudadanos fomenta una consulta popular, no les dan ni un peso. La gente hace un año, en septiembre, agosto, septiembre, tuvo que poner de su bolsillo para imprimir los formatos que nosotros subimos en las redes sociales, ir a recolectar firmas, comprar su lapicero, poner su mesita, poner su lona de aquí, firma aquí, y de su propia bolsa. Es lo mismo que está ocurriendo desde el 1 de marzo en las giras que estamos haciendo. La gente es la que nos pone todo, los viáticos, los viajes, nos hospeda en sus casas, nos da de comer, nos traslada de un municipio a otro. Es la gente la que está moviendo. El INE no está haciendo realmente nada. Los partidos políticos están haciendo muy poco, al contrario, se están yendo por otro lado. Esos mismos partidos que curiosamente cuando quieren tu voto, ahí te andan ofreciendo hasta una despensita, te andan yendo a visitar, te dicen vota por mí y te prometen la luna y las estrellas. Esos mismos partidos ahorita te están llamando a no votar, porque pudiera ser que entre los juicios que se hagan o las acciones que se hagan pudiera caer alguno de ellos. Veamos la trampa. Hay que salir a votar porque justamente ahí está muy raro que estén llamando a no votar justamente ahora, ¿no? Entonces, pues no tenemos un cálculo de cuánto nos costó toda la promoción del año pasado y de ahora en la campaña, pero pues al final de cuentas es un dinero que la población, el pueblo está poniendo de su bolsa, y que al final entendamos, todo dinero que tengan manejando las instituciones, al final de cuentas es del pueblo. Pues ahí está justamente lo que plantea Omar, una trampa que los partidos políticos cuando llaman al voto, en este momento del ejercicio de la participación ciudadana, la democracia participativa, han decidido llamar a no votar. Antes de ir con Genaro, que está levantando la mano, solo un dato. Las elecciones federales de 2021, es decir, las intermedias del 6 de junio, recibieron financiamiento por 7,159 millones de pesos, divididos de la siguiente manera: 5,584 millones para gastos ordinarios y 1,575 millones destinados a gastos de campaña. Eso sí que es mucho dinero, Genaro. El tema más elocuente es que evidentemente como están implicadas las administraciones del pasado, es decir, están implicadas las administraciones de los expresidentes que surgieron del PRI, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, del PAN, Vicente Fox, Felipe Calderón, y otra vez del PRI y
Y acordémonos, Enrique Peña Nieto no solamente era el señor de Televisa o el señor del PRI Atlacomulco, era el señor que corrompió a través del Pacto por México a todos los dirigentes actuales de los partidos políticos que están en la oposición, al del PAN, al del PRI y al del PRD. Increíble que la miseria del PRD o de lo que queda de lo que fue el PRD con el señor Jesús Zambrano no hayan dicho nada de la consulta. A mí me parece todavía increíble que... ¿Mande? Se están oponiendo. Se están oponiendo, están en contra de la consulta. Entonces, como si el PRD hubiera sido parte de los gobiernos de Zedillo, Salinas, Fox, Calderón y Peña, o a lo mejor sí lo fueron, pero no los militantes que dejaron el PRD para irse a Morena, no los ciudadanos que dijeron ya basta de los traidores que se quedaron con el PRD, sino de esa nata de vividores del presupuesto que se apropiaron del PRD. Entonces, ¿de dónde están diciendo que hay un despilfarro de 500 millones de pesos? Despilfarro el que ha tenido este país alimentando a estos señores burócratas de los partidos que son incapaces de encabezar una sola demanda de víctimas o de gente desaparecida, de gente que ha sido torturada, de gente que ha sido masacrada en los sexenios que vienen de Salinas hasta Peña Nieto. Increíble que el PRD no haya dicho nada de los más de 600 militantes perredistas que fueron asesinados en los sexenios de Salinas y de Zedillo. Eso es lo que parece ser que hay que recordarles a veces a estos señores y que los ciudadanos recordamos muy bien. Omar, ¿quieres recordar algo? Sí, perdón. Justamente estuvimos en Tijuana, fíjate, y nosotros fuimos a la Plaza de la Esperanza, donde está el monumento a Colosio, perdón. Y nosotros ahí expresamos que nosotros no somos egoístas, ni hipócritas, ni nada. Nosotros estamos pensando en las víctimas en general del neoliberalismo y de las prácticas que hicieron, pues, los sexenios pasados. Ahí rendimos cierto homenaje a este personaje que fue asesinado por su propio partido, que bueno, o sea, eso es lo que debería estar haciendo el PRD precisamente, ¿no? Hipócritas, ni siquiera no sé, debería caérsele la cara de vergüenza, tal como dice Genaro Villamil. Gracias. Les planteo ahora lo siguiente, que es la pregunta, y voy contigo, Tello. Hubo ya infodemia, noticias falsas diciendo que la pregunta la había redactado el presidente de la República y luego de una manera bastante lépera dijeron que la pregunta era cantinflesca. Sabemos que no es así, que la pregunta la redactó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si bien es cierto que la pregunta no dice que se va a juzgar a los presidentes, habla de actores políticos. Y en ese sentido, Ponce, se abre la posibilidad que ya decía Genaro de comisiones de la verdad y de una justicia transicional. ¿Qué opinas? Excelente pregunta. En primer lugar, me gustaría analizar de dónde viene el término cantinflear. Viene de la revista The Economist, una de las revistas más importantes del mundo. Esto nos puede hacer entrar en conciencia de los muchos enemigos que tiene el gobierno de México. Estamos hablando de que están tocando intereses sumamente poderosos de forma global. The Economist es una de las entrevistas más seguidas por los grandes empresarios y economistas del mundo. Por eso es que deciden a dónde van a las inversiones y de dónde van a salir. Y recordemos que no es la primera vez que esta revista, que este pasquín, mejor dicho, golpea la imagen del gobierno de López Obrador. Recordemos que previamente habían tenido una portada que decía el falso Mesías. Y la segunda parte de la pregunta, analicémosla de forma detenida. A mí me parece que la Suprema Corte se dio cuenta que la propuesta de la ciudadanía iba a jalar mucho. Entonces encontraron la manera de redactar una pregunta, efectivamente cantinflesca, sumamente larga. Desde el inicio de la pregunta encontramos contradicciones. ¿Estás de acuerdo o no? A ti cuando te preguntan, ¿estás de acuerdo en que vayamos a comer unos tacos? Tú contestas que no o que sí.
No te tienen que preguntar, ¿estás de acuerdo o no en que vayamos a comer unos tacos? Desde el inicio de la pregunta, tratan de hacerla redundante para que la gente deduzca lo siguiente: es una tontería la pregunta que están planteando. Para que deduzcan, es una tontería la pregunta que está planteando López Obrador, porque ellos entienden que desgraciadamente la mayor parte de los mexicanos de todo culpan al presidente. Se olvidan que existen presidentes municipales, se olvidan que existen gobernadores, se olvidan que existen jueces, magistrados, y por supuesto, se olvidan que existe la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, me parece que en esta ocasión, como bien mencionan, en lugar de perjudicarnos con la pregunta, nos beneficiaron. Veníamos buscando un objetivo y tenemos muchos objetivos. Habría que recalcarle a la sociedad mexicana el significado de la palabra implícita, de la palabra implícito, porque existen muchos que efectivamente aseguran que no es un juicio a expresidentes porque no conocen los antecedentes, no conocen que las personas que firmamos para un juicio a los expresidentes. Por eso lo decimos, no firmamos para la pregunta que enarboló la Suprema Corte. Sin embargo, afortunadamente no solo serán los expresidentes los que incluye la pregunta, puesto que en los términos actores políticos se incluye de forma implícita a los expresidentes, efectivamente, a los exgobernadores, a los exjueces, a los exmagistrados, a todos aquellos que han sido actores políticos de la nación. Entonces, para resumir mi respuesta, me parece que en un intento por sabotear la consulta popular mediante una pregunta efectivamente cantinflesca, han logrado animar a un sector de la población que quiere justicia no solo en contra de los expresidentes, sino en contra de todos los actores políticos que han dañado al país. Omar, vamos con Genaro y con Omar. Nada más para abundar sobre lo perdidos y el papel que está jugando el INE. Hoy, 29 de julio, saca un comunicado el INE donde ordena a los grupos parlamentarios de Morena y al periódico La Jornada se abstenga de difundir la consulta popular del próximo 1 de agosto, porque según su criterio aparecen como responsables de algunas publicaciones los diputados del partido Morena y están emitiendo esta medida cautelar porque la autoridad, es decir, ellos, advirtió que los hechos y datos que se incluyen en las inserciones objeto de denuncia pueden provocar confusión y desinformación en la ciudadanía. Entonces, es decir, el INE no solamente sabotea, el INE intimida, ordena, están perdidos. La consulta popular es el inicio de un nuevo proceso en la democracia mexicana y eso lo saben. Y eso les tiene molestos. Y eso tiene que a la gran mayoría de los medios privados de comunicación hayan dedicado o el silencio o la calumnia en contra de la consulta. Ahí está. Omar, ha dicho Genaro Villamil. Omar, la pregunta rápidamente. Pretendía hacer un sabotaje y resulta que abre los horizontes y permite que le pregunten a la ciudadanía por el juicio a todos los responsables de diversos presuntos delitos. Y por otro lado, que ya ha dicho Genaro, asustar del INE. ¿Cómo ves? Pues no ha sido solamente ahora que lo están haciendo. En Matehuala, San Luis Potosí, en Hidalgo, funcionarios del PRI y del INE fueron a intimidar a nuestras brigadas que andan difundiendo y repartiendo volantes en las comunidades. Lo han tratado de hacer y monopolizar la difusión. La ley en su artículo 40, 41 y 42 dice que el INE será el único que difunda en radio y televisión, que ningún particular podrá comprar espacios en estos medios. No dice nada de redes sociales, no dice nada de funcionarios, no dice nada de nada. O sea, aquí no hay que confundir a la población. Por el otro lado, pues la pregunta yo pienso que está mucho más amplia. Hay que emprender procesos de esclarecimiento, dar lugar a la creación de una gran comisión de la verdad y dar lugar también a pensar en las víctimas en el tiempo de la justicia transicional. Nosotros no estamos enfocados solo al tipo penal, estamos pensando en acceso a la verdad, reparación del daño y garantías de no repetición. Y eso se va a lograr solamente con la participación activa
de familias de víctimas, de expertos nacionales e internacionales, de algunos jueces o magistrados que tengan cierta reputación y respaldo, que sean honestos, y de los sectores sociales que se han manifestado en este momento. Por eso nosotros, después del 1 de agosto, independientemente del resultado, vamos a llamar ya a mesas de trabajo para ir conformando esta Comisión de la Verdad, y le vamos a exigir al presidente, enjuícielos, porque si la ciudadanía hubiera tenido las garantías por parte del INE, todas las mesas, todas las casillas, como hubo el 6 de junio, si hubiera habido la difusión suficiente, si no hubiera habido pandemia, si no hubiera sido inédito el resultado, y si no hubiera habido un gran sector o un sector muy escandaloso en contra, habrían salido 60, 70 millones de personas a votar. Efectivamente, no solo contra los expresidentes, contra todos los actores políticos del pasado. Tello, ¿por qué hay ciertos actores que les duele la democracia participativa, que se oponen a que la ciudadanía se empodere y que se oponen al final de cuentas a que la voz del pueblo sea la línea por la que vaya la justicia? Por miedo, definitivamente es por miedo a la justicia, valga la redundancia, por miedo a caer tras las rejas, porque ellos saben que una vez abriéndose la lata, va uno atrás de otro. Es decir, capturan a uno y ese uno evidentemente va a soltar la sopa de quién lo llevó a ese modus vivendi de corrupción. Entonces, yo creo que son conscientes de lo que han hecho en el pasado en sus vidas políticas y que definitivamente no se sienten orgullosos de eso. Tienen un miedo terrible de que se haga justicia porque saben que son unos delincuentes. No existe otra explicación lógica. Antes de devolverte la palabra, también me gustaría, en función de lo que han comentado Omar y Genaro, puntualizar algo. Los dos principales factores de sabotaje que han arbolado el INE son los siguientes. El primero, y por mucho el más grande, es el hecho de haberse negado a incluir en las elecciones pasadas una boleta para enjuiciar a los expresidentes. Eso hubiera ahorrado los millones que tanto pregonan que se están desperdiciando y además hubiese garantizado conseguir el porcentaje que exige el INE. Sin embargo, el miedo nuevamente viene a ser la respuesta a el por qué el Instituto Nacional Electoral decidió no incluir una boleta en las elecciones pasadas, aprovechando toda la estructura y toda la movilización ciudadana y de recursos económicos. No existe otra respuesta. Si usted le pregunta a Lorenzo Córdoba si está saboteando la consulta del 1 de agosto, él le va a decir que no. Pero si usted le pregunta a Lorenzo Córdoba por qué no incluyó una boleta en las elecciones pasadas, no va a encontrar qué decirles. Y por último, el segundo factor de sabotaje más importante que no hemos mencionado porque quizá nos parece demasiado obvio, es el hecho de que están montando solo la mitad de las casillas que se montaron en la elección de 2018. Recordemos que en la elección de 2018 Andrés Manuel López Obrador rompió el récord de votación de la historia de México. Pues ahora necesitamos más votos de los que obtuvo Andrés Manuel López Obrador, pero tenemos la mitad de las casillas. Yo le pregunto al auditorio, ¿no es eso sabotaje a todas luces? Pues ahí está la respuesta que debe dar el auditorio y también la pregunta para el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Omar se tuvo que ir porque, pues, como es parte de esta organización, de este movimiento que apoya la consulta popular, tiene que dar otras entrevistas. Le agradecemos mucho su participación. Genaro, antes de ir con Tello para conclusiones, ¿qué dirías para cerrar el programa? Que a pesar del INE, a pesar de los partidos, a pesar de la Suprema Corte, van a salir millones de mexicanos a votar, millones de mexicanos. Vamos a subrayar otra vez que necesitamos otro tipo de democracia, no solamente la democracia representativa, y necesitamos otro organismo electoral que funcione para los ciudadanos, no para los partidos. Esa es la gran victoria que ya tiene la consulta popular de antemano. Todavía no se ha hecho la consulta popular y los ciudadanos ya ganamos. En ese sentido, Tello, concluir, pero también preguntarte, tú eres una persona bastante joven y en ese sentido,
lo que se observa a veces y a lo que apuestan ciertos sectores de la política en México es al olvido, al desconocimiento. Hay muchos jóvenes que hoy tienen la oportunidad de participar en este ejercicio inédito que es la consulta popular, democracia participativa, pero ¿tú qué le dirías a los jóvenes que no vivieron lo que pues, personas más mayores vivieron, que conocen la historia del fraude cuando Salinas de Gortari fue presidente de la República, que se acuerdan o que nos acordamos del FOAPROA, de la devaluación, cuando el peso costaba el dólar costaba 3,000 pesos y luego pasó a 11,000 pesos, cuando hablábamos en miles de pesos y luego nos quitaron 3 ceros por la tremenda inflación que hubo en este país. Cuando un día llegó un político guanajuatense, nos vendió el cambio, la alternancia política y resultó que al final de su sexenio estaba boicoteando a un candidato presidencial. ¿Qué nos puedes decir, Tello, tú que eres tan joven? Fantástica pregunta, primero que nada. Me parece que efectivamente la juventud es la esperanza de los reaccionarios. La juventud es la esperanza de los golpistas. ¿Por qué la juventud es la esperanza? Porque la juventud es el sector de la población que no experimentó y padeció en carne propia todas las atrocidades que cometieron al gobernar. Ellos entienden que ahí está el pan, por decirlo de alguna manera. Ese es el sector al cual hay que golpear con infodemia y con mentiras falsas. Ese es el sector más fácil que puede entender todas las ideas que quieren insertarles en el cerebro que culpan al gobierno actual de la situación del país. Yo le diría a los jóvenes que analicen la situación geográfica del país, que se den cuenta que somos frontera de uno de los países más potentes del mundo, que se den cuenta que tenemos salida a los 2 océanos, que se den cuenta que tenemos todos los recursos naturales. Vivimos en un país lleno de playas, lleno de selvas, lleno de bosques, con muchísimas especies. Un país repleto de todas las riquezas, que fue saqueado durante décadas. Me gustaría también enviarles el mensaje de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Exhortarlos a que investiguen un poco la historia, a que hablen con sus papás, a que hablen con sus abuelos y a que los escuchen, a que no se dejen guiar tanto por lo que ven en las redes sociales. La juventud en ocasiones tenemos el defecto de la soberbia. Nos sentimos muy inteligentes, nos sentimos que todo lo sabemos y somos muy buenos para criticar a los mayores, para sentirnos más inteligentes que los mayores. Sin embargo, a veces es necesario un poquito de humildad para entender que ellos han vivido cosas que nosotros no y que la experiencia otorga conocimientos, que la experiencia es historia viva. Entonces, por último, invitarlos a que salgan a participar y dejarles claro lo que mencionaba Genaro Villamil. Este es solo el inicio de la era de las consultas populares. Y ese es el gran miedo de los potentados que intentan desprestigiarla. No solo esta consulta popular, sino las consultas populares venideras. Gracias, Tello. Gracias, Genaro. Gracias a usted que nos ve todos los jueves. Inicia una etapa nueva en el país con esta consulta popular. Es un derecho participar. Usemos nuestros derechos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Listo.